Bienvenidos al simposio de IU en línea. Hoy día es el 20 de enero de 2021. Estamos entrando en un nuevo año después de 2020, el año de la pandemia. Y ahora el mundo está tratando de ubicarse en los cambios del mundo. Entonces, IU, Atlantic International University, tiene un simposio para hablar de las oportunidades individuales durante la pandemia. Y por eso ahora vamos al segundo ponente del simposio, doctor Max Vedogny Sequeira Cascante, que viene de Costa Rica y es doctor de... ¿Qué estudia usted? Yo soy graduado de IU, doctor Lambert, en Mercadeo y Publicidad. Sí, mercadero y publicidad. Publicidad. Entonces, usted viene de Costa Rica, va a hablar de las oportunidades individuales. Y Correcto. gracias por venir y hablar con nosotros. Es la segunda vez que usted está en un simposio de IU y siempre estamos esperando su presentación porque es interesante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Excelente. Genial, doctor. Ahora, adelante usted con su presentación. Y si los participantes quieren hacer una pregunta, pueden escribir su pregunta en chat. Muy bien, no, de nuevo muchas gracias, doctor Lambert, y un saludo cordial a nuestra bella comunidad de IAU. Y sí, me presento ante ustedes, soy Max Sequeira Cascante, soy doctor en Mercado de Publicidad, nuestra IAU, y como lo decía el doctor Lambert, soy de San José, Costa Rica, y también me he desempeñado en varias posiciones como consultor en gestión empresarial, como conferencista ya internacional, y mi segunda vez acá en IAU, y he tenido los cargos de CEO en varias empresas del sector privado y he trabajado para pequeñas y medianas empresas. Hoy, compartiendo con nuestra bella comunidad, vamos a conversar sobre lo que ha sido esta situación internacional, porque esto es un antes, un después, desde la perspectiva no solo histórica, sino lo tenemos que ver de manera macro, socioeconómica, que nos ha hecho repensar las cosas, de las cuales yo lo digo también como persona que soy, no estábamos preparados a nivel general y esto nos ha hecho aprender grandes lecciones en donde todos los sectores que son vinculantes a un país tenemos que tomar no solo conciencia, sino acciones inmediatas de cómo poder beneficiar todo lo que son aquellos ejes estratégicos o pilares fundamentales de lo que hablamos hoy en día. Y como les digo, bueno, aquí presento lo siguiente ante ustedes. Vamos a comenzar con una pequeña motivación también, que me encanta siempre darles a todos ustedes un buen pensamiento, porque uno tiene que tener muy buena energía. Entonces, por acá les dejo esta pequeña motivación. Es una frase que siempre me gusta crear como una manera de darles a ustedes esa oportunidad de hacerlas, de sentir un chocolate para el alma. Y hoy les digo a ustedes, estimada comunidad, autoridades académicas, invitados especiales, la capacidad de ver la luz en la oscuridad nos lleva a comprender las grandes oportunidades que la vida nos depara. En ti está la capacidad de visión para forjar tu camino. ¿Y por qué pensé en una frase? Yo creo que siempre las cosas fuertes o los macrocambios, como nosotros los hemos visto, nos dejan grandes enseñanzas, grandes lecciones, pero también siempre creo que se rescata algo positivo por la situación que me ha tocado afrontar en diferentes ámbitos de mi vida. Esto nos ha enseñado a comprender de una manera más plausible y mucho mejor que realmente de aquí podemos sacar no solo grandes enseñanzas, sino tener esa visión de futuro, ese enfoque de cómo esto nos hace crecer, no solo de una manera física, emocional, espiritual, sino que también profesional y como nosotros, como agentes generadores de cambio, estamos en la obligación de brindarle a nuestras familias y a nuestra comunidad ese no solo apoyo motivacional, sino que creemos también en la parte propiamente persona, porque hoy ante todo somos seres humanos
Y la única forma de poder salir adelante es ayudándonos unos a otros y creo que está debidamente comprobado. Y como lo exponía a nuestro colega anterior, hay cosas que nosotros tenemos que empezar a comprender y a empezar a tener flexibilidad. Por eso aquí les digo que cuando me puse a pensar en esta ponencia, creo que todo comienza con una actitud mental positiva, porque uno de los problemas graves que tenemos dentro del paradigma ser humano y la parte neuro, la parte cerebral, es que siempre cuando vemos una tragedia o vemos una situación fuerte, nos bloqueamos mentalmente y eso nos imposibilita muchas veces para racionalizar, para pensar cómo podemos ver la situación y de qué forma la podemos resolver. Y esto solo hasta en el momento que tenemos un fenómeno como estos encima y esto nos ha hecho cambiar, porque yo siempre lo digo, que la buena aptitud comienza con el buen cambio de paradigma. Y es lo que decíamos, ¿cómo? A levantarnos, pensemos, ¿qué tenemos que hacer? Tener una buena actitud positiva, y que es el detonante para dirigirnos durante el día. Porque ¿qué pasa? Y yo sé que a todos nos ha sucedido si amanecemos de malas, si tenemos problemas financieros encima, si nos despidieron del empleo en esta pandemia, si resulta que no podemos cubrir las obligaciones del día a día, simplemente nos bloqueamos de una manera mental y esto nos impide a veces ver las soluciones dentro de la misma situación y hasta cómo podríamos hacer otro tipo de iniciativas que nos lleven a un bonito enfoque. Por eso yo digo que levantarse positivamente e incluso no solo levantarse, sino el dar gracias a nuestro Dios Padre Celestial, agradeciendo lo que tenemos, que es casa, familia, alimentación, ya por ahí comenzamos bastante bien para poder dirigirnos en el día. Y al final agradecer todo lo que nos ha dado la situación, aunque sea dura o fuerte, que si no nos contrataron en una entrevista de trabajo, que si por O por B me está faltando el dinero, cómo ver esa parte positiva porque lo digo aquí a toda la estimada audiencia que está en este momento viendo esta ponencia, puede ser muy fácil que lo hable así, pero si lo vemos psicológica, mental e introspectivamente, se dan cuenta que esto nos cambia un poquito el día y también el apoyo emocional que uno tiene que brindar a los más inmediatos con los que uno se rodea es fundamental, porque incluso también, yo lo digo, los juicios de valor es un gran error que cometemos. ¿Y por qué lo vemos así? Porque vean, por ejemplo, si yo digo está frío, qué pereza levantarme, ¿qué va a suceder? Tengo pereza. Pero si yo digo qué delicioso frío y esto me activa mis energías, ¿qué va a suceder? Vamos a generar una psicología fuerte en nosotros mismos para poder llegar no solo lejos, sino tener una buena actitud durante el día o decir, esta crisis me tiene hasta la coronilla y no la soporto, estoy harto del gobierno, harto del país. Entonces yo pregunto, ¿y qué estamos haciendo para cambiar? Porque los cambios comienzan a partir de que nosotros como ciudadanos, como población, empezamos a ver pequeños detalles y por aquí pensemos, el agradecimiento, cómo juega un papel importante, desde que si me vino un dinerito que me apareció en el bolsillo del pantalón, dar gracias, que si vino un vecino, me dio una comida, dar gracias, que si me hicieron una llamada para una entrevista laboral, dar gracias, porque el agradecimiento es la puerta que nos lleva a la abundancia y es el principio número uno que tenemos que tener, pero de corazón, no de palabra. Y es un tema muy importante para ver con ustedes, mis estimados, estimadas colegas, por qué es importante ver todos estos detalles y nos ponemos a analizar también las expectativas. Yo estoy de acuerdo que hay situaciones duras y que a veces como seres humanos tenemos derecho a estar furiosos, a poder llorar, porque hay que liberar esa energía interna que tenemos. Pero ¿qué nos ayuda también? A cómo ver lo positivo de esto. Ustedes tal vez se preguntarán, Max, ¿qué has aprendido en esta pandemia? El amor de familia, la calidad de vida, el darme oportunidades de compartir conmigo mismo, porque viví en algún momento muy acelerado por los trabajos que en algún momento he desempeñado, la presión profesional, el alto estrés. Entonces vean qué bonito ver si tenemos una pandemia y sabemos que se han paralizado la mayor parte de actividades en un país, cómo esto nos puede ayudar para reinventarnos y generar energías
positivas. Y ustedes verán, grandes empresas nacieron en las grandes crisis, grandes inventos nacen en las grandes crisis. Es que también hagamos un valor histórico de la situación. Si ustedes ven de forma bastante fuerte cómo nacen las grandes vacunas, los grandes avances médicos en las crisis, y eso nos ha enseñado que son lecciones para prevenir. Lo que sí yo digo es que tenemos que tener la capacidad, no solo visión de futuro, sino prevenir y prepararse para situaciones imprevistas, porque también viene algo muy importante. Todos valemos la pena, todos somos únicos, todos somos irrepetibles, y siempre lo he dicho, tu cuerpo es tu templo. ¿Y por qué lo digo? Lo que comemos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos es un detonante para llevarnos a estados de transición o estados de situación que nos hacen ver la vida desde una perspectiva, porque si somos personas que nos quejamos, si somos personas que podemos generar oportunidades y no lo hacemos, entonces no hay razón de ser. Y es un tema que yo siempre lo he hecho en seminarios, en conferencias, en simposios. ¿Qué ganamos con quejarnos? ¿Qué ganamos con decir pensamientos negativos? Si no estamos viendo lo positivo, la enseñanza de la situación y cómo podemos salir adelante. Por eso, en una actitud mental positiva también es cómo aprovechar los factores externos como la economía, la parte demográfica, la parte tecnológica de salud como grandes oportunidades. Y lo menciono este punto porque es muy importante que todo lo tomen en cuenta. Yo sé que ahorita estamos en una situación fuerte, a veces hasta de cierre de fronteras, a veces hasta de cuestiones de toque de queda en ciertos países, pero entonces nos preguntamos, ¿qué tipo de situación podemos transformar dentro de la parte externa que nos ayude a reinventarnos? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo he conocido casos de grandes emprendedores, emprendedoras en mi país, en donde tal vez se dedicaban a actividades como ropa, trajes de baño, y con la pandemia dieron el salto y transformación a la elaboración de mascarillas, a la elaboración de guantes, a la implementación de productos como el colo, como lo que son las alfombras desinfectantes para los hogares. Entonces, miren qué importante ver todo este detalle, cómo saber transmutar, transformar elementos que nos hacen ver la gran oportunidad encubierta, porque si analizamos esto, hasta pensemos en la forma en cómo nos relacionamos con los demás. Yo digo que también la energía que uno transmite nos hace ver cosas bastante fuertes, cómo saludamos a la gente, dice mucho de nosotros, cómo respondemos, porque hay un tema muy fuerte y es la forma en cómo vemos la situación. Cosas que yo no le comparto a la gente, que tal vez alguien me diga, viste, qué tirada, estamos mal, estamos peor, ya la economía se nos despedazó. Pero entonces yo pregunto, está bien, si la economía está mal, perfecto, ¿qué estamos haciendo para ver el punto de mejoramiento? Y yo sé que esto no solo también de personas, yo sé que la parte país, la parte gobierno tienen que tener muy buenas iniciativas y fuertes medidas para llegar a esto, pero también empecemos nosotros desde el punto de vista como hablamos con la gente, porque ha pasado que muchos los medios de comunicación, y esto lo veo constantemente a nivel nacional e internacional, el tema de cómo damos las noticias, el tema de cómo le presentamos a la población las situaciones. Yo digo que si vemos esto es ver la parte asertiva de la situación, que si vinieron vacunas, perfecto, excelente, vamos con buenas iniciativas, vamos haciendo las cosas bien, que se están que abriendo la oportunidad de crecimiento en ciertos sectores, excelente, estamos tomando medidas alternas, porque los pasos se tienen que dar en pequeño. Pequeños pasos nos llevan a grandes situaciones de mejora, y cuando pensamos también en la expresión de nosotros mismos, empecemos a pensar, si nos saludan, ¿cómo se encuentra? Doctor Lambert, ¿cómo se encuentra? Doctor Max, muy bien, gracias a Dios, pero qué diferente pasa cuando vemos en situaciones de pandemia lo siguiente, hey, mal, estoy peor, no sé qué hacer, la vida me está tratando mal. Cuidado con lo que dicen. El pensamiento es el detonante de tu actividad cerebral y como tú respondas, porque eso conlleva a ver situaciones hasta de crecimiento de tu salud. Y por eso yo digo, la mente es muy poderosa, el pensamiento es muy poderoso. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos manifestando, estamos pensando, porque también a partir de aquí viene lo que se llama la visión de futuro. ¿Y qué es la visión de futuro? Dedicar ese tiempo para saber en qué nosotros podemos mejorar, qué nos hace felices, qué nos hace plenos, qué nos hace personas satisfechas, capaces de dar situaciones de mejora. Y también viene algo muy importante, y esto sí se lo digo a toda nuestra bella comunidad, compromiso. Si vas a hacer algo, comprométete de corazón.
Si lo vas a ejecutar, no lo pienses. Si tú crees que esa es la idea para poder salir adelante en estos tiempos, esa es la razón de vivir y la razón de ser. ¿Por qué insisto? Porque es muy fácil decir, tal vez quiero ponerme una venta de hot dogs, quiero ponerme una venta de pizzas, quiero ponerme una venta de refrescos naturales, pero ¿qué pasa si de la palabra a las acciones no damos ese salto? Y eso es un tema muy interesante, porque también, aclaro, no es que estoy criticando a las personas que no lo hagan, porque también uno tiene que analizar qué pasa para que la persona esté estancada. Y el tema miedo es lo que nos hace ver eso. Cuando no queremos salir de la zona de confort por cosas desconocidas, es lo que nos impide entender cómo nosotros podemos dar ese gran paso. Y lo digo, es normal que a todos nos pase. Yo he experimentado el miedo y no me da vergüenza decirlo porque eso me ha hecho entender que podemos hacer grandes estados de superación a partir de que soy consciente de que tengo ese tipo de situación y no es malo reconocerlo, pero nos lleva también a ver cómo podemos generar grandes grados o estados de superación y por lo tanto vemos ciertos detalles que nos hacen pensar en lo siguiente. Fuego en tu corazón. ¿Y qué entendemos por fuego en tu corazón? ¿Cómo mejoramos nuestro estado de situación? 5 puntos que me gusta dejar. Sea apasionado, trabaje en lo que le guste. ¿Qué significa esto? Que si algo te hace feliz, busque ser excelente, busque ser diferente en eso que te hace feliz. Que te pueden decir, no hay trabajo, no hay opción. De ti depende el pensamiento que tú quieras generar en ese campo y en ese sentido, porque las grandes mentes y los grandes emprendedores y emprendedoras han hecho cosas que los hace felices. Siguiente, salir bien a la primera. Haga que las cosas salgan bien, comprométase. Es un principio de calidad, porque si tú pregonas que eres bueno, no solo tienes que decirlo, demuéstralo, preocúpate y si no sabes, busca ayuda, porque la ayuda en estos tiempos es importante. Hay una frase de Mateo 25, 21 que me gusta mucho y cuando uno dice hacer las cosas por pasitos, si me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho, te pondré. Los pequeños pasos dan grandes avances. Si queremos formalizar un emprendimiento, muy bien, empecemos por el nombre, empecemos por la marca, empecemos si es productos con el concepto producto, pensemos a quién le vamos a vender. Y no estoy diciendo que esto se hace en un día, esto va de a poquitos. Algo que me ha enseñado el emprendedurismo ha sido muy fuerte la gran diferencia social porque no es lo mismo, por ejemplo, las empresas transnacionales que las empresas multinacionales, que las empresas estatales, que la empresa familiar y las pequeñas y medianas empresas. Son escenarios diferentes. Y yo les digo, estos 5 principios, yo los tomé de mi experiencia como consultor en el sector de las pymes. ¿Y qué me han enseñado las grandes y medianas empresas? Ellos me han enseñado que uno tiene que ser apasionado, que uno tiene que ser feliz. Además de eso, salir bien a la primera y saber que uno está vendiendo para uno, no solo ver el factor cliente. Imagínense que son ustedes los que están vendiendo su producto o servicio, dedicación y compromiso. El emprendedurismo nos lleva a grandes sacrificios porque lo digo, yo también he tenido mis empresas, he sido emprendedor y he aprendido que aunque el dinero físicamente no se ve, lo tenemos aquí. Aquí es donde está el dinero y a veces mucha gente me dice, Max, pero el dinero está aquí, lo estamos produciendo, lo estamos elaborando, lo estamos generando, lo estamos atrayendo para poder dar las cosas bien. Si ustedes hacen bien las cosas a la primera, yo les garantizo, mis queridos y queridas ponentes, grandes recomendaciones vendrán a ustedes. Y importante, entusiasmo y cariño. Si ustedes no creen en lo que hacen, retírense. No hay peor cosa que hacer las cosas por obligación. A nadie se le obliga a hacer las cosas. Decir, lo hago porque tengo solo que llevar pan, no es suficiente. Lo hago porque me apasiona, porque soy diferente, porque soy especial, porque soy único. Y esto es lo que nos conlleva a lo que se llama la asertividad de alto impacto. Entonces preguntamos, ¿qué estamos haciendo para ser diferentes, amigas, amigos? Y es importante que ustedes nos entiendan en ese sentido, porque si no vemos las cosas desde un punto de vista más asertivo, no tenemos razón de ser. Entonces vean qué importante el tema como tal. ¿Por qué me la creo? Yo siempre soy partícipe de este principio. No la tenemos que creer. Tips en momentos de inseguridad. Confianza. Ámense. Acéptense. A partir de ahí, ustedes pueden hacer grandes cosas. ¿Qué los detiene a ustedes en esta pandemia? Me pregunto yo. ¿Qué nos detiene en esta pandemia? Siguiente,
Si no sabe cómo hacer las cosas, pida ayuda. La ayuda no es mala. Siempre y cuando ustedes se rodeen de gente mejor que ustedes, yo siempre lo he dicho, hay que rodearse de gente mejor que nosotros y también de gente que ha cometido grandes errores, que son lecciones de vida que nos enseñen a cómo mejorar el proceso, conocimiento, capacitarse en este tiempo es fundamental en cuestiones digitales, en cuestiones tecnológicas y tener una educación continua te abre las puertas para grandes oportunidades. Aprovechemos aquellas áreas que son sensibles a la sociedad que la pandemia ha acelerado. Entonces pensemos, te estás certificando, estás buscando cursos en línea, estás aprendiendo con otros expertos, apuntes. Esto me ha resultado mucho y lo quiero conversar. Esta es muy mía. Cuando yo hablo de los apuntes, siempre uno tiene que tener una libreta de apuntes y generar palabras claves de lo que puedas ver en tu entorno, en el mercado y de grandes colegas que te hayan dado grandes enseñanzas para poder retomar eso en el camino y ver cómo esas pueden ser las llaves de tu éxito, de tu superación y la experiencia. Aprender y relacionarse con personas mejores que uno abre la mente para nuevos horizontes. No podemos ser cerrados, no podemos ser más de lo mismo. Y lo digo, y lamentablemente acá en mi país, yo he visto negocios tradicionales que han tenido que aprender, como decimos acá en Costa Rica, a la brava, de forma fuerte, por no escuchar en la parte empresarial los grandes puntos de mejora, el desarrollo, el macrocambio. Esto es lo que nos hace ver por qué nosotros tenemos que ser no solo abiertos, sino que humildes, flexibles y hasta personas que podamos ser maleables, o sea, adaptables a las diferentes situaciones. Y esto nos hace pensar cómo nosotros podríamos dar grandes saltos o grandes situaciones de preparación. Asertividad. ¿Qué es la asertividad? Empecemos a analizar. Ya estamos hablando, porque me la creo, ya estamos hablando de momentos de inseguridad. Pero ¿cómo nos ayuda la asertividad a mejorar en ese sentido? A partir de que comprendo mis valores, mis creencias y mis actitudes en una sociedad en el contexto de comunicación. La CC a eso se refiere. ¿Cómo nosotros podemos darle vuelta al sistema de valores, creencias y romper paradigmas establecidos dentro de lo que consideramos el desarrollo de tu ser? La parte física, la ubicación y condiciones ambientales, cómo la podemos aprovechar como grandes momentos de oportunidad para comprender el desarrollo. Si yo vivo cerca de un río, si vivo cerca del mar, ¿cómo me puede servir ese elemento climático para ciertas cosas? Si vivo en una zona boscosa, ¿cómo podríamos aprovecharla para ciertas cosas, elementos o factores? Aquí me explico en ese detalle. El contexto físico es cómo aprovechar esos elementos que tenemos a la par para poder generar grandes oportunidades de evolución, de crecimiento y podernos ayudar unos a otros en comunidades. Luego la parte social, cómo entender el paradigma de los habitantes de una nación, de un estado, de un departamento. Depende, hay países que sé que se nombran por departamentos o hay otros que se nombran por provincias. Entonces, nos ponemos a analizar cómo la historia también nos ayuda. Y esto es algo muy importante. Hace un momento con el colega que anteriormente estaba presentando su ponencia hablaba de esta parte, lo que ha sido el pasado. Y yo lo vuelvo a rescatar. ¿Cómo podemos aprender de las lecciones del pasado para poder mejorar como personas? Y lo digo abiertamente porque tendríamos que ver en toda la historia de cada uno de nuestros países y la historia del mundo. Cómo esto nos ayuda a comprender de una manera más plausible, de una manera hermosa, el desarrollo del ser humano. Y también la parte psicosocial, psicológica, los sentimientos, los estados de ánimo, cómo nos permiten llevarnos a lo que se llama inteligencia emocional. ¿Y qué significa? Que si estamos pasando en estos momentos por situaciones fuertes, momentos duros, momentos de apremio, cómo entender estos momentos como puntos de superación. Y es lo que digo, el factor resiliencia, porque tenemos que aprender a ser resilientes, personas que veamos las grandes adversidades como motores de mejoramiento, de búsqueda, como motores de transición hacia nuevos estados de crecimiento, y es lo que pensamos en el buen sentido de la palabra. Entonces, vean qué fuerte el repensar estas situaciones o estos factores y de qué manera podemos ver toda la situación del contexto. También yo les digo a ustedes, muy importante, ¿de qué nos sirve una situación como esta que estamos viviendo a nivel internacional o a nivel mundial? Primero,
El tiempo apremia. Hay una frase que recuerdo de una muy reconocida película y la menciono de forma especial porque me identifiqué siempre con el actor, nuestro recordado Robin Williams. Él interpretó el famoso papel del profesor Keating, tal vez muchos de ustedes la recordarán, la película se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, y aquí hay una frase que yo destaco de él, que es un latinismo que dice carpe diem, aprovecha el momento. ¿Y qué quiero decir? Si estamos en pandemia, cómo nosotros podemos aprovechar el momento para crecer como personas, para crecer espiritualmente, para capacitarnos, para poder aprender de otras personas, para poder entender cómo nos podemos adaptar. Entonces, muy importante también pensar en qué otros factores podemos mantener lo que nos da equilibrio y muy importante, la orientación a los resultados inmediatos. Seamos realistas, qué cosas podemos hacer que estén a nuestro alcance, porque de los errores grandes nosotros podemos ver cosas que nos hagan crecer, pero también tengamos cuidado con las metas que nos ponemos. Las metas tienen que ser acordes a nuestro estado de situación y no ponerse metas de expectativas muy altas, porque eso psicológicamente conlleva la frustración. Entonces siempre hay que ver qué es lo que tenemos a favor y a la par que nos haga crecer. La capacidad de síntesis, cómo saber esquematizar y resumir la situación que nos haga crecer y la motivación por los desafíos. Esto es un momento de motivación, esto es un momento de crecer, esto es un momento de empezar a ver muchas cosas como las pequeñas acciones que les decía que nos llevan a grandes resultados. Y pensando en esto, muy importante, eh, esquematizar. Si vamos a hacer algo, esquematizar. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo nos está afectando? ¿De qué forma podemos mejorar? ¿Cómo podemos ver el enfoque? La evaluación para los pros y los contras de una decisión que vamos a tomar, los detalles mínimos de posibles situaciones que nos puedan suceder, de posibles escenarios, posibles medidas de preparación y la capacidad de análisis y lógica para ser perceptivos y personas de visión en el entorno y cómo aprovechar esos elementos y desarrollar un plan, o yo recomiendo esta técnica como experto en la materia empresarial, se lo digo, se llama el modelo Canvas, le decimos el lienzo, es un esquema muy lindo para poder definir no solo modelos de negocio, yo lo utilizo también para aspectos de mi vida cotidiana y para también en estos momentos de pandemia, cómo podemos ver un concepto totalmente de cambio que nos lleve a resultados asombrosos. El lienzo es una técnica muy interesante. Los que quieran preguntar por ella, yo al final voy a dar mis contactos, mis datos de correo electrónico, de página web, para poder conversar con algunos de ustedes y poderlos orientar en ese sentido, que gustosamente para eso estamos. Entonces, ya por pensar en esta etapa, ahora sí, las grandes ideas. ¿Qué nos hace ver en la pandemia lecciones? Uno, la intuición. Ese sexto sentido que tenemos es el que nos dice internamente cómo nosotros podemos dar grandes pasos, grandes ideas. Si nos dice no, es no. Si nos dice sí, es sí. Y a veces esto es necesario que suceda para poder entender la situación, la dimensionalidad de las cosas, cómo nosotros podemos comprender el mejoramiento de grandes situaciones, la diversificación de pensamiento, la forma en cómo podemos aprovechar la gran oportunidad de ser mejores, romper paradigmas, y lo digo así porque es no quedarse más de lo mismo, es dejar de lado la tradicionalidad y luego la creatividad y disrupción para generar diferencia. ¿Dónde creen ustedes que nace el avión, la motocicleta, los globos, el aeroplano, los barcos, el tema de la electricidad? De situaciones como estas. ¿Dónde creen que nacen grandes productos en algún momento como las bebidas gaseosas, las hamburguesas, el tema de las bebidas saludables, los productos saludables? De situaciones como estas. Entonces, yo les digo a ustedes también, en el momento en que ustedes son rompedores de paradigmas y ven el mundo de una manera diferente, yo les garantizo que las cosas cambian para nosotros. Aunque el momento sea duro, la mentalidad es lo que hace a una persona diferente y ser detonantes de grandes ideas, por lo que les digo, mis colegas, es importante no solo la actitud y la aptitud, sino la acción, a qué nos lleva, porque el factor fundamental en esta pandemia, lo digo y aquí se los presento con toda razón, quiénes somos el factor detonante y a qué situaciones hemos llevado esto. Y ustedes lo van a observar. Cuando menciono el tema personas, el tema gente, ¿por qué hablo de esta manera? Porque yo considero, nosotros somos importantes, somos valiosos,
somos especiales, somos personas que tenemos que relacionarnos con otros, somos personas que tenemos que generar solidarismo, trabajo en equipo, somos personas que tenemos que generar respeto, conocimiento, recomendaciones, buenas referencias, alianzas estratégicas con enfoque social. Y lo digo, yo me defino como un administrador social, un economista social, creo en la gente, creo en el desarrollo de las personas, creo que podemos enseñar para generar grandes estados de desarrollo y no solo el hecho de brindar ayuda, me refiero a ayudas económicas o sociales, sino también la ayuda de cómo hacer que la gente genere conocimiento y mejoramiento de las cosas a través de qué, de lo que es el concepto ideas, el concepto práctica, el concepto fuentes de empleo, el concepto acción, el concepto ideas, para llegar a lo siguiente y empezar a canalizar por qué somos nosotros importantes, por qué somos únicos, por qué somos irrepetibles. Y vuelvo a insistir, si nosotros no cambiamos la forma de ver el mundo, no vamos a evolucionar. Si nosotros no entendemos la parte mental, no vamos a evolucionar. Si no entendemos que una situación dura nos hace crecer, por ejemplo, pensemos en estos momentos, y por aquí estaba viendo una de las respuestas de una de las invitadas, la sostenibilidad. Yo creo mucho en la sostenibilidad, en la preservación del ambiente. Vean la pandemia, cómo nos ha enseñado que a raíz de que hemos parado las actividades o parado las actividades netamente industriales en temas de contaminación, cómo el aire se nos volvió limpio, las aguas, el hecho de que ciertos seres vivos se relacionen con nosotros y los veamos en las grandes ciudades, pero también pregunta, ¿cuál es tu centro de mejora? Entonces pensemos en el crecimiento. Conoce las nuevas tecnologías para reinventarte. Has leído el entorno y las grandes oportunidades para mejora. Has experimentado tus ideas y las has llevado al campo. No es malo equivocarse, malo es no intentarlo. No es malo cometer errores, malo es no aprender de ellos. No es malo hacer ensayo y error, es lo que nos hace crecer para dar estados de transición y la practicidad. Cómo aprovechar la disponibilidad de las cosas y del momento, el mercado, cómo comprender los cambios de este mercado tan dinámico, tan flexible, tan cambiante, porque esto no va a ser de una vez, se lo digo, amigas, amigos, esto viene para rato y no me refiero que es solo pandemia, sino que otras cosas que nos van a hacer cambiar la forma de ver la vida, la sociedad, el enfoque. Y pensemos por un momento también en aspectos como los siguientes. ¿Cuáles son tus debilidades que están presentes, pero cómo las puedes mejorar para transformarlas en grandes fortalezas? ¿Cómo podemos ver el éxito y no culpar a otros de nuestras fallas? La victimización no lleva a nada. ¿Cómo ofrecerle a las personas cosas que no tienen? ¿Cómo generar valor agregado si tu producto o servicio tiene que ser único, diferente, irrepetible? Y un producto o servicio puede ser uno mismo también como persona, como marca personal. ¿Cómo te puedes promocionar para poder generar oportunidad de mejora? Y pensemos en tus características personales. Si yo quiero, yo puedo. Si yo deseo, yo anhelo. Si yo lucho, yo evoluciono. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta para ver cómo esto nos lleva a lo siguiente. Aprender cultura, en esos momentos aprender idiomas, aprender un poquito de comidas, historia, costumbres, estilos de vida, nos hace ser más abiertos y ver si podemos sacar una gran oportunidad de esto. El aprender programas, aplicaciones y hasta redes sociales expanden tu oportunidad de darte a conocer. Eh, el llevar cursos que sean sensibles a la demanda de mercado y que sean requeridos por las empresas, esto nos ayuda también a crecer. Y el llevar seminarios con temas de importancia y que ayuden a mejorar tus habilidades y competencias es parte de tu motor de ventaja competitiva, además de los talleres para poder aprender, descubrir habilidades, competencias y conocer otras personas con las cuales también podamos tener no solo relación, sino también importantes alianzas que nos hagan crecer y hasta nos hagan dar ese paso de transición en el mercado y no sabemos si puede salir un emprendimiento. Entonces, muy importante, tu pensamiento. Primero, ¿qué es lo que tú quieres? Tu enfoque, tu paradigma, la apertura de puertas, el elemento que posiciona tus productos o servicios, el arte que refleja el liderazgo en tu lenguaje, comunicar, tu voz, la forma en cómo te proyectas, cómo te visualizas, tu imagen. Eso dice mucho de ti. Y tu forma de mercadear, tu marca personal. Por eso
Yo les digo a ustedes, amigas, amigos, es muy importante tomar en cuenta esta parte que hoy quiero dejarles a ustedes de una manera muy bonita. ¿Cuál es tu tiempo? ¿Te estás dedicando tiempo? ¿Te estás amando a ti mismo? ¿Te estás conociendo? ¿Estás visualizando tus oportunidades de manera realista? ¿Te estás dando prioridades en cuanto a cuáles son los recursos o prioridades que tenemos que poner en este tiempo de pandemia? Porque todo es temporal y no hay que verlo como una cuestión de que es para toda la vida, sino a veces las prioridades nos llevan a grandes resultados. Pero pensemos cómo vemos el mejoramiento. Ahora, veamos los objetivos. ¿Qué objetivos nos ponemos a corto, mediano y largo plazo para mejorar como seres humanos? ¿Cómo podemos rediseñar nuestras formas de ver el mundo? ¿Cómo podemos rediseñar nuestras estrategias? ¿Cómo podemos entender que nosotros como seres humanos somos seres que podemos dar grandes cosas, somos seres únicos, somos seres especiales? Y además, amigas, amigos, pensemos, muy importante, en estos tiempos, ¿qué tenemos que tener? Presupuestos, presupuestos para tu vida, presupuestos en tu casa, presupuestos en tus actividades para generar un orden de ingresos y gastos, tu desempeño personal, analiza tus objetivos, tus formas de ver el mundo, de qué manera podemos plantear el cumplimiento de metas, el orden dentro de las actividades, cómo manejarnos de una manera adecuada, correcta y ante todo tener equilibrio y paz. Y recomiendo mucho esto, la meditación, el yoga, la medicina alternativa nos hace ver también lo importante que tenemos que tener para ser personas y además la precaución. Siempre es bueno valorar los pros y los contras de las decisiones que tomamos. Por eso muy importante analizar hasta dónde nosotros también tenemos que tomar en cuenta todo lo que es las medidas de prevención y la escucha activa también. En este momento, ¿qué tenemos que tener para una buena actividad? La escucha activa, la forma de cómo podemos mejorar, cómo podemos darle vuelta a situaciones, cómo podemos comprender de qué manera vamos a visualizar grandes momentos de gran transición, el respeto por tus metas, por tus objetivos, también ese compromiso de cumplimiento, la curiosidad, siempre estar atento a escuchar cosas, a aprender, a empaparse de lo que el entorno nos ofrece, lo que otras personas nos pueden dar y la capacidad de inconformismo de ver que si algo sale mal, seguir insistiendo hasta llegar al punto máximo de éxito y la honorabilidad que tengo conmigo mismo, la responsabilidad conmigo mismo ante todo de salir adelante, ante todo de hacer las cosas de una manera bastante bonita y por acá, como les digo, esto es parte de y no me pido sin antes pensar en esto. Tener una actitud positiva ante la vida es el motor que nos lleva a elevarnos por la búsqueda de nuevas ventanas. Y tú ya tienes tu ventana. Para cualquier información, comentario, consulta o duda, estamos a la disponibilidad. Aquí tienen mi correo electrónico, mi blog también. En Facebook está la página de Administración Universal, de la cual soy uno de sus redactores de contenido, que la tenemos a nivel continental, y también mi teléfono en mi país y mi canal de YouTube, en donde estamos anuentes a comentarios, consultas. En este momento estamos anuentes también a preguntas y respuestas. Y como siempre, es una gran satisfacción y honor estar con ustedes, estimada y amada comunidad, hermanos y hermanas míos, y muchas gracias. Gracias por la presentación, Dr. Max Cascante. Tenemos muchas preguntas esperando. Con todo gusto, doctor Lambert. Primero quiero decir que no sé si usted vio, pero José Ramírez Terrazas, Max, muchas gracias y saludos. El colega José. El colega José, como siempre, un gran saludo. Lo estuve viendo anteriormente y también dio cosas bastante interesantes, enseñanzas muy bonitas. Y José, allá, ustedes en Bolivia, todos los mejores deseos de prosperidad, paz en este, ¿verdad? 2021 y que todos salgamos adelante y lo mejor para ustedes allá y que sea
esta situación de superación, de mejora y que nos dé grandes enseñanzas. Y por acá, como les digo, hoy es un tema de que verlo más solo desde la perspectiva empresarial, yo lo veo también como persona y decirle a toda acá la audiencia que el tema no es solo decirlo por decirlo, sino de verdad es sentirlo y es hacerlo. Y nosotros estamos acá para eso, para mejorar como personas, como seres humanos, aprender unos de otros. Ahora José Benjamín Amaya Ujú. Angarita, excelente tema. ¿Cómo podríamos afrontar esta situación desde la parte psicológica, teniendo en cuenta que debemos aprender a convivir con este virus? Un abrazo desde Ocaña, Colombia. Muy bien, para don José, ¿verdad? Don José, Sí, algo muy importante, la parte psicológica comienza con nosotros mismos y comienza con una buena inteligencia emocional. Y lo digo por mi situación, porque me ha tocado ver momentos a veces duros en mi vida en donde uno se ha expuesto a despidos laborales, se ha expuesto a situaciones donde uno también como emprendedor ha tocado puertas y la gente te dice no. Y una vez, algo que me enseñó mi abuelo materno, y lo comparto con ustedes, él fue un empresario que a pesar de que nunca llegó a una universidad, siempre nos dio grandes lecciones a la familia de que si hoy me iba bien, mañana me irá mucho mejor. Y yo siempre le decía, abuelo, ¿cómo le fue cuando venía a negociar con los clientes sus productos de madera? Y me decía, papito, hoy me fue bien, mañana me irá mucho mejor. Y siempre tenía una actitud que aunque no, tal vez hacía una venta, siempre seguía y seguía buscando incesantemente porque él tenía fe y tenía motivación. Y eso a mí me enseñó mucho que uno no tiene que dejar de insistir. Él siempre me decía, siga tocando puertas. Si lo rechazan de un lado, siga trasladándose hacia otro. Alguien le va a poner atención, pero esto que dice José es muy importante. Una buena inteligencia emocional, un buen pensamiento, y no es fácil. Sí se necesita mucha madurez mental para eso, pero aquí, ¿qué recomiendo yo? Música de concentración, música de meditación, buscar biografías de grandes personas que han logrado la superación en la adversidad y también de gente que ha caído y ha podido levantarse, porque yo digo que, doctor Lambert, todos tenemos grandes enseñanzas, así sea la persona que sea exitosa, sea la persona que ha caído, porque es que yo digo que el fracaso es la gran oportunidad de aprender. No podemos decir que es simplemente algo malo, es que tenemos que verlo como un crecimiento y esto es parte de eso. Para una buena psicología, la actitud, el aprendizaje, las experiencias, la gran enseñanza, el tema de cómo nosotros podemos ser mejores personas a raíz de esto que estamos viviendo y también cómo podemos ayudar a otros y a nosotros mismos, de qué forma. Pensemos cómo podríamos hacer grandes comunidades de desarrollo social, de desarrollo económico en temas como el cooperativismo, en temas como el solidarismo, que yo soy muy creyente en estos modelos y creo mucho en esto. En mi país lo hemos planteado a nivel de pequeñas y medianas empresas también, cuando vemos la parte laboral y a nivel de temas como la parte educativa, de qué forma podemos incluso incluir becas para personas que tengan dificultades de recursos económicos y cómo ver la parte apoyo versus superación. Pero una buena psicología comienza a partir de que yo como persona empiezo a cambiar de actitud y a aptitud. Ahora de Ede de León. Hola, doctor Cascante. Saludos. Excelente su apreciación. Pregunto, la sociedad está conformada de estratos sociales que no cuentan a veces ni para comer. ¿Cómo piensa usted que se puede ayudar a aquellos que su condición los limita a repensar? Esa es una muy buena pregunta. Yo la estaba observando durante el simposio y me alegra que me la estén retomando porque yo estoy de acuerdo. La sociedad está conformada por diferentes clases sociales. Y un tema que yo siempre he sido muy crítico es que cómo es posible que nosotros tengamos grandes brechas sociales en los mismos países o entre regiones sobre lo que ha sido los accesos a los bienes y servicios. Y yo creo que si uno empieza a instalar modelos de desarrollo, ¿a qué me refiero? Empezar a generar crecimiento por economías de escala, esto nos ayudaría a cambiar mucho. ¿Y a qué me refiero con economías de escala? Creo mucho en que tiene que haber desarrollo geográfico, desarrollo climatológico, desarrollo social, aprovechando los elementos o ventajas competitivas de cada lugar, pero también para llegar a eso tienen que haber iniciativas de parte de los gobiernos y de parte de lo que son entes externos que ayuden en la parte de ONGs para poder generar grandes estados de superación. Lo digo por esta situación, doctor Lambert, porque uno tiene que generar lo que se llaman encadenamientos y en mi país nosotros ya estamos implementando estos modelos. ¿Qué significa? Que las empresas grandes y consolidadas ayuden a los sectores económicos más sensibles en cuanto a lo que es
el crecimiento de productos, servicios y fuentes de empleo. Entonces, es que si yo tengo un pequeño emprendimiento de jaleas o pulpas, por decirlo así, como una empresa grande no solo me puede ayudar a comprar el producto o servicio, sino también cómo me puede ayudar en dar asesoría empresarial para poder mejorar el proceso y el conocimiento de mejora de producción en ese sentido, que incluso me puede ayudar hasta para colocarlo en mercados internacionales, ya que en Costa Rica se ha dado este tipo de situación, se está tratando muy con ojo de lupa el tema de cómo podemos ayudar a gente que es emprendedora o el sector de pequeñas y medianas empresas en eso, y con la parte de clases sociales, cómo empezar a dar ayudas de iniciativa en la parte educativa. ¿A qué me refiero? A llevar lo que es la parte primaria, la parte secundaria o high school, como le dicen a ustedes allá en Estados Unidos a la cuestión, y cómo también generar aquellos cursos que son sensibles a la sociedad, como la parte tecnológica, la parte computacional, porque se están tocando diferentes mercados en diferentes edades. No solo me refiero por clases sociales, sino también por edades, que estos son factores que han generado, bueno, en el caso de nosotros, Costa Rica, un poquito de diferencia en el enfoque. Y a mí me ha tocado trabajar con gobiernos locales dentro de lo que es la parte de esto, formalización de empresas, fuentes de empleo, darles acompañamiento, que es orientación y asesoría para hacer de sus modelos de negocio modelos de excelencia. Ahora, José Barrera Páez, uno de los sectores fuertemente afectados es el turismo, gastronomía y hotelería. ¿Cuál sería su recomendación para dar sostenibilidad? Esta pregunta es bastante fuerte porque acá en Costa Rica yo lo veo. Esta ha sido una de las industrias de las más afectadas. Y viera qué duro porque se ha dado incluso hasta en la medida de restricción, cierre de hoteles, cierre de negocios de entretenimiento. Entonces acá dentro de las cosas que se ha tomado hasta el factor playas, las playas en Costa Rica han tenido que tomar medidas de restricción. ¿Y qué sucede? Que en algunos casos se ha dado una lentitud sobre el proceso. Entonces, dentro de las recomendaciones que yo digo, es empezar a generar en redes sociales exposición. Algunos han hecho esto, que han transformado, por ejemplo, el tema de bares y restaurantes en servicios express. Y lo voy a dar. Hay un restaurante en la zona de San Carlos, que es la zona norte de nuestro país, que ellos ante la pandemia y la baja de turistas que tuvieron que hacer, doctor Lambert, reinventar el servicio de comida dentro del negocio, generando lo que se llama servicio express, teniendo convenios con las empresas de alrededor para el traslado de productos, servicio e incluso generando el servicio de traslado público de empleados de un lugar a otro. Ellos vieron dos puntos de enfoque, que fue la parte de servicio público versus comidas, poniendo este ejemplo. Y hay otro caso de otra persona que vendía trajes de baño en nuestro país y reinventó el asunto con mascarillas y con guantes. Y Maurice Basabe, comentario. No estoy de acuerdo con el tema de ser mejor o peor, porque hablamos de competir, donde uno triunfa y el otro no. Uno es premiado y el otro no, siendo que ambos son humanos iguales. Pienso más bien que quien es competente aporta más a sí mismo y con valor agregado a la sociedad porque su actuar es consciente hasta con amor a los demás, entendiendo a los demás, sirviendo, siendo resiliente. Ujú. Bueno, aquí a Mauricio, no, muy bonito su punto de vista porque yo soy, digamos, partidario de esto, no es verlo como competencia. Tal vez por ahí no me, no me expliqué bien, ya lo que voy yo, doctor Lambert, es cómo nosotros podemos ser mejores personas. Y el resultado de esta ponencia hoy es eso, cómo podemos ser mejores personas ayudándonos unos a otros, porque lo que dice el colega acá es muy importante, es que no es de ser mejor o peor, sino es cómo crecer generando ayuda, porque yo soy de criterio, nosotros no estamos para competir, no estamos en tiempos de que nos devoremos unos a otros como profesionales, por el contrario, ¿cómo podemos ayudarnos con el conocimiento que tiene cada persona aprovechando esa situación o experiencia para crecer y evolucionar como seres humanos que somos? Porque es que yo soy de criterio, hoy la ayuda, la solidaridad y el trabajo en equipo son fundamentales para salir adelante en estos tiempos, porque si no lo hacemos y seguimos siendo individuales, no garantizo resultados asombrosos. Ezequiel Lucas Pérez Sánchez, creo que es una enseñanza de autosuperación o ayuda de mejorar en cada persona cómo superarse a sí mismo. No veo competencia de ninguna índole con el otro prójimo.
Ujú. Entonces, yo creo que está de acuerdo. Bueno, muy importante. Nosotros tenemos que aprovechar todo. No es solo, doctor Lambert, y aquí a los colegas que nos están escuchando. Además de autosuperación, hay otros elementos que yo veo también, la parte de mejoramiento colectivo, la parte de mejoramiento de ser humano, porque es que la autosuperación nos conlleva también a poder ser agentes, generadores de cambio que transmitimos energías positivas para poder ayudar a otras personas también a ser mejores, porque el problema grave que yo siempre he dicho es que la sociedad se ha vuelto demasiado individual, el mercado nos ha vuelto demasiado individuales, nos ha vuelto solo competitivos, yo compito por mí y no me importan los demás, y eso ha llevado a grandes estados de deshumanización, de falta de bien social para poder entender cómo nosotros como seres humanos somos seres que nos relacionamos unos a otros, somos seres que tenemos que comprendernos y superarnos. Si nosotros vemos, vean, voy a tomar un tema de aprovechándome de que usted está ya en Estados Unidos. Eh, Pensemos, yo sé que muchas veces ha sido un tema muy discutido, muy fuerte, el tema del desarrollo de los Estados Unidos como tal, pero si nosotros vemos el origen de la historia norteamericana, cómo los Estados Unidos llegaron a ser lo que son hoy. Eh, Usted viene y me dice a mí, ¿en dónde está el camino del éxito? Hay un modelo que en algún momento con mi padre, que es también colega de nosotros en administración, planteábamos, que se llama las vías del desarrollo. Y si usted me dice, ¿por qué hablo así? Es porque tenemos que entender cómo nacen los Estados Unidos. Nacen con dos modelos interesantes, que es la vía Juncker y la vía Farmer. Y acordémonos que la vía Farmer es la vía granjera, en donde con la llegada de los primeros inmigrantes empieza a darse ese conocimiento del viejo mundo en términos de qué, agricultura, educación, tecnología y cómo aprovechar los elementos climatológicos que se tuvo de época, como esas grandes boscosidades y selvas, hasta lo que hoy es la parte de esta, ¿verdad? De ciudades, de lo que son avenidas, de lo que es la parte de rascacielos, pero sin dejar de lado la parte solidaria. Y acordemos que una de las vías de desarrollo es la vía religiosa, que eran grupos de cuaqueros, grupos de menonitas, amish, vinieron neerlandeses, hoy diríamos en el caso, ingleses, escoceses, y que aportaron el conocimiento agradeciendo siempre la producción y el desarrollo social a nuestro Dios Padre Celestial. Y yo siempre lo he dicho, si tenemos fe y ponemos todo en manos de Dios, generamos también grandes resultados y grandes energías de transición. Y eso es algo que hemos olvidado históricamente. Aprendamos de los mejores, aprendamos de la parte de sabiduría, cómo hicieron nuestros antiguos para llegar a esos estados. Gabriel Cordero, excelente presentación, señor doctor Max. Pero ¿cómo desarrollar una empresa en el área alternativa sin un buen título de ventas que indique directa o indirectamente la actividad? Siendo mi negocio la medicina alternativa, pero a nivel tecnológico, usando la energía magnética. Gracias. Qué hermoso este concepto de Gabriel Cordero. Me encanta esa situación. Veo que está complementando dos cosas que hoy son una tendencia, porque la parte alternativa nos hace tener equilibrio, nos hace tener calma y paz como ser humano. Y cuando él menciona que aquí se está inmiscuyendo también en la parte magnética, yo soy de los que he dicho en diferentes ponencias, el futuro está en el electromagnetismo, porque es lo que nos va a cambiar mucho lo que es el desarrollo de la humanidad. Y lo veo con casos como esta empresa Tesla. Entonces, aquí yo lo que recomiendo y a mí me ha resultado siempre, cuando uno es desconocedor de un campo, busca a las personas exitosas o que sean conocedoras de ese campo o de esa especialidad y poder fomentar no solo intercambios empresariales, sino fomentar también posibilidades de alianzas estratégicas y poder ver en dónde están las grandes oportunidades, porque es que también tenemos que entender esto. Si no conozco un campo, a pesar de que estoy incursionando en él, cómo también saber hacer alianzas estratégicas con personas que estén en ese campo y de qué forma nos podría ayudar a mejorar como seres humanos. A visorar, hay un tema, doctor Lambert, que lo quiero compartir con ustedes, ya que se está prestando la situación y contestándole a Gabriel. Yo creo mucho en las estrategias de Océano Azul y es una tendencia que se ha desarrollado muy fuertemente en la parte norteamericana. No sé qué tanto han escuchado ustedes hablar de las estrategias de Océano Azul. ¿Estrategia de qué? Océano Azul. ¿Qué es esta estrategia? Esto es un enfoque que lo plantearon dos especialistas llamados King y Maborn
De hecho, si ustedes desean, yo les puedo dar ahí los datos del libro, se llama así, Las Estrategias de Océano Azul. Es un nuevo enfoque, paradigma de negocios que lo que nos obliga es a buscar el mercado no existente y los no clientes en cosas que no han sido probadas en la práctica, pero que generan asombrosos resultados. ¿Qué quiero decir? Innovación en valor, aquello que hace el elemento diferenciador en la sociedad. Entonces, a Gabriel, yo le digo, está incursionando en un nuevo concepto, que eso podría ser una excelente estrategia de Océano Azul, y es empezar a ver en dónde está tu innovación, en donde los demás no están incursionando. ¿Por qué? Porque el problema grave que tenemos a veces en pandemia es que hacemos más de lo mismo y no vemos en dónde está aquello que está oculto o solapado. Y eso es lo que digo yo, tener donde otros no han visto la gran oportunidad de mercado y viendo tus habilidades y qué capacidades también tienes de compartir con otros colegas que sean conocedores de esto, pensando en lo que él dijo sobre el tema de energía magnética. Interesante. Y Yul Harry Castro Robinson, el ser humano tiene la capacidad, habilidades y destrezas, para la falta del espacio cognitivo detiene el desarrollo a los retos de la vida. ¿Será así? Algo que yo quiero compartir, doctor Lambert, y se lo digo a Yul Harry Castro, él tiene toda la razón. ¿Qué nos ha matado como seres humanos? Que nosotros vivimos inmiscuidos en la educación tradicional. Cuando ustedes me llamaron alguna vez por teléfono a mi casa de IU para estudiar con ustedes, algo que me agradó mucho siempre fue cuando ustedes me dijeron, nosotros somos educación no tradicional. ¿Y qué es la educación no tradicional? Aprender cosas que no conozco y que me sirvan para la vida. Y esto que dice Yuri es muy cierto. Yo siento que la educación tradicional tiene que ser desplazada por modelos como finanzas personales, nutrición, meditación, arte, hacer de los seres humanos seres integrales, porque yo creo en la integralidad y la holística, el conocimiento para poder defendernos ante la vida, porque el tema es que en la educación tradicional nos hemos vuelto repetidores de contenidos y no pensadores y críticos, que ese es uno de los temas, como dice Yuri, a veces detiene la falta de cognitividad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a leer, a repetir lo que nos diga un libro y no a comprender el contexto dentro del libro para generar nuevas fuentes de conocimiento. Y soy del criterio que uno tiene que pensar en educación física, en nutrición, en finanzas personales, en equilibrio de vida, y no dejando de lado lo básico, sino que complementemos conocimientos que nos hagan plenos en el equilibrio con el entorno. Y si puede decir un poco más de esa estrategia de Océano Azul, porque es Ajá. interesante. Aquí me están diciendo los datos del libro. De hecho, el libro se llama así, Estrategias de Océano Azul, de Kim. Kim se escribe K-I-M, K-I-M, Kim. Y Mabor, M-A-B-O-U-R-G-N-E, que son los autores de este libro. Aquí lo que dice Maurice vas a ver, es cierto, es un cambio de paradigma, porque es la forma en que nosotros hacemos nuevos negocios buscando nuevos nichos de mercado, en donde el comercio no ha explorado esos espacios. Entonces, esto es muy importante verlo desde todo punto de vista. Y también dentro de acá, que veo otros comentarios por acá, don Hernando, muy importante, es cierto. Nosotros, como les decía, somos repetidores de contenidos porque el mismo modelo y sociedad nos ha hecho así. Y yo digo que uno tiene que ver dentro de toda esta parte cómo el Océano Azul nos hace diferentes, y hay empresas que yo lo han aplicado, este modelo, y podemos ver ejemplos ahí muy bonitos. Y ahora que habla don Hernando de la andragogía y la omniología que aplicamos en AIU son dos vías bastante bonitas para hacer de nosotros seres especiales y diferentes. ¿Qué destaco yo de AIU? Que nos hace pensar como dirigentes y no como estudiantes. Vamos a seguir. Vamos a seguir porque la próxima ponente tiene un poco de problemas en conectarse. Entonces vamos a seguir con las preguntas. A ver, Hernando Martínez Sacristán, el ser humano actual se dedica a copia y pegue. No está cerca la estrategia del Océano Azul. Andragogía podrá ser una vía. Retomando lo que dice don Hernando de nuevo, doctor Lambert,
¿Qué es la andragogía? Acordémonos que la educación de adultos ya no es pedagogía, ¿verdad? Porque hemos estado acostumbrados mucho con la pedagogía y la pedagogía ha sido un tema que es de formación, pero es para los primeros años de exploración en el ser humano. Hablamos de nuestra infancia, hablamos de nuestra adolescencia, pero ya en la etapa adulta viene un tema muy importante, como lo fomentábamos en AIU, que es la andragogía, que es no es repetir contenido, sino cómo los grandes problemas o situaciones nos fomentan la toma de decisiones, la comunicación interpersonal, el liderazgo, el trabajo en equipo, y es lo que nosotros decimos las habilidades blandas, porque es que hay un tema que aquí no había mencionado, pero ya que se presta para la situación, nosotros tenemos que también aprender a tener habilidades blandas, que es un tema que las empresas resienten mucho cuando la persona sale de la parte universitaria y a veces se carece mucho de ese detalle, el tener muy buenas habilidades blandas, como la comunicación asertiva, repito, liderazgo, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, toma de decisiones, inteligencia emocional, son aspectos que nos hacen ver la posibilidad de mejora. Y también por acá, vuelvo a retomar, ¿en dónde ha estado el secreto del éxito de grandes países? Porque va relacionado a esto. Si nosotros nos podemos ver en andragogía, acordémonos que en algún momento también el mundo saliendo de una Segunda Guerra Mundial, y esto a mí me dejó grandes enseñanzas, y recordemos que Estados Unidos fue uno de los promulgadores del Plan Marshall, ¿verdad? Recordemos que el Plan Marshall fue la reconstrucción económica del mundo y principalmente del frente europeo, que quedó totalmente devastado por la guerra, y eso hizo recapacitar lo que fueron las fronteras económicas, lo que fue la parte de impuestos en su momento para poder generar recursos financieros frescos, que la guerra también es una crisis y fue una crisis que nos dejó enseñanzas de por qué las guerras no son buenas, de por qué la humanidad tiene que proteger su historia, sus valores, sus países, su cultura, su legado, y cómo llegar a temas de que esto nos enseña de por qué nosotros no tenemos que acabar con la vida del ser humano. Y es aquí donde nace la parte solidaria, lo que es el levantamiento de Europa, y si usted lo ve ahora a las nuevas situaciones, estamos en la era ahora digital. ¿Y qué nos ha hecho esto ver? Las grandes ideas, las grandes situaciones de mejoramiento continuo y emprendimiento que nos obligan a ser mejores y a ser diferentes dentro de este proceso. Por eso yo digo es que no tenemos que olvidar nuestras raíces si queremos ser mejores, no tenemos que olvidar nuestros orígenes, tenemos que ser orgullosos de lo que nosotros estamos haciendo, pero también cómo aprender de todos los que estamos aquí en esta ponencia y de todas las personas del mundo entero y el respeto por los pensamientos y las opiniones para poder generar grandes ideas de desarrollo. Ahora, no veo otra pregunta nueva. Janet Liliana Barragán, Puerto, que podamos hacer un equipo para que hagamos de este mundo un sustentable en unidad. Viera que, como le decía doctor Lambert, y esto que dice la compañera Diana, la sostenibilidad es lo que hace también a una nación, a una región diferente. ¿Qué quiero decir? El saber tener planes equilibrados en todos los sectores de un país, en los ejes estratégicos, pero respetemos también el elemento naturaleza, porque el problema principal es que el no respetar el elemento naturaleza nos ha llevado a estas situaciones que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Y el tema climatológico también, que esto nos ha dado mucho de qué pensar. Por ejemplo, retomando mi país de referencia, nosotros estamos trabajando con lo que son energías limpias, ya hemos implementado lo que son la parte de energías eólicas, que es a través del viento en ciertos sectores para generar electricidad sin el uso del agua. Ya estamos hablando de lo que es energía geotérmica en principales volcanes como el Miravalles y el Tenorio en la zona norte de nuestro país, región Guanacaste, que con eso hemos aprovechado su energía gasificada para poder generar elementos como lo que es la energía geotérmica para lo que es la parte de industria y maquinaria. Y también con nuestra boscosía, nuestras áreas protegidas, hemos generado oxígeno, que incluso también al gobierno de China ya se están haciendo las primeras negociaciones de exportación y venta de oxígeno con el tema de lo que es esta cuestión
preservación del ambiente y la naturaleza. Entonces, nosotros como país no solo nos hemos enfocado a la parte ciudad, sino que también a preservar nuestras áreas de conservación para poder luchar no solo por el equilibrio, sino también mantener lo que es la parte ambiental y la parte social, y en donde también hemos desarrollado fenómenos como el turismo rural. Ahora que me preguntaba por turismo, se me olvidó ese detalle. Tenemos un tema que es el turismo rural, y es darle a la gente la oportunidad, ahora que hemos tomado las medidas de poder aceptar burbujas sociales, oigan, burbujas sociales, para poder visitar lugares turísticos en Costa Rica. Con esto de la pandemia se ha liberado un poquito la restricción para poder visitar lugares con burbujas sociales y las debidas medidas de protocolo y seguridad y salubridad que estamos haciendo para mantener la economía en Costa Rica. Y así es como estamos haciendo también en ese sector turismo, darle la apertura a ciertas zonas con horarios regulados, con, eso sí, tu burbuja social, evitando aglomeraciones. Y ahora tenemos una pregunta de Maurice Basabe. Pregunta, por favor. Del libro La biología de la creencia, del doctor Bruce Lipton, biólogo investigador, dice: nuestra biología se adapta al ambiente. Es decir, nuestro ADN no afecta nuestro comportamiento. Entonces, para ti, Max, ¿qué es el éxito? Qué bonita la pregunta de Maurice. Hace un rato habíamos visto lo de esta pregunta, y qué bien que la estamos tomando de nuevo, doctor Lambert. De este libro, soy sincero, lo he escuchado, mas no lo he leído, pero sí me lo han recomendado mucho, el del doctor Bruce Lipton. De hecho, este lo voy a buscar para empezar a entender muchas cosas, porque algo muy importante es que, esa es una buena pregunta, siempre me la hacen en muchas ponencias, estoy acostumbrado a escucharla. ¿Qué es el éxito? Y yo digo, ¿qué es el éxito? Tu actitud, tu aptitud para hacer las cosas, tus acciones, tus logros, tus pasos, tus pequeños pasos. Porque es que esto es un tema muy, muy fuerte, y no comparto cuando la gente me dice, es que es ser millonario, es que es tener dinero, es tener el BMW del año, es tener todas las mujeres del mundo. No, eso no es el éxito. El éxito es la persona que crece, que evoluciona y que ve su capacidad de superación con pequeños pasos, pero a partir de que usted cambia de su actitud, aptitud para hacer las cosas diferentes y querer ser un elemento diferenciador en la sociedad, y que usted le esté aportando a la sociedad, porque es que esta ponencia es eso. ¿Qué le estás aportando a la sociedad? Más que criticar, más que decir, dime qué le estás aportando a la sociedad, y yo me siento a hablar con la persona directamente, porque es que también nosotros tenemos que ser esos agentes generadores de cambio para hacer el elemento diferencia. Víctor Hugo Javier Gómez, doctor Max, nos habló de capacitaciones, innovarnos, cómo hacer para que la innovación adquirida, al ser implementada en un trabajo, cómo hacer para que las personas se involucren con ella. Muy bonita la pregunta de Víctor Hugo, y aquí comparto una experiencia mía. Más que consultor y conferencista, yo también soy profesor universitario en mi país. Trabajo para universidades privadas, y uno de los temas que nos afectó mucho en la innovación fue la forma en cómo en Costa Rica estábamos dando las clases universitarias, porque todavía nosotros dábamos las clases de manera tradicional. ¿Qué nos sirvió esta pandemia a partir de marzo del año pasado? Hace casi un año de esto, y me recuerdo cuando el 13 de marzo, nunca olvidaré esa fecha, cuando el gobierno de Costa Rica declara emergencia nacional y que se suspendían todas las actividades de contacto, de involucración de personas, dentro de esto las clases universitarias y las clases de escuela y colegio. Y uno de los temas que tuvimos que hacer nosotros en una semana, oigan, en una semana, fue implementar la plataforma Teams y la plataforma Zoom para seguir con normalidad las actividades académicas. ¿Y esto qué dice Víctor Hugo? ¿Qué tuvimos que hacer? Empezar a dar capacitaciones de 2 días para profesores por grupos en diferentes sectores, y compañeros y colegas que nunca habían tenido experiencia con la enseñanza online, la andragogía, la uniología, y tuvimos que empezar a enseñarles cómo hasta accesar un sistema, cómo accesar una plataforma, cómo darles capacitación online de cómo se manejaba un sistema de Teams, cómo se subía material al portal, cómo enseñarles a crear sus propios videos. Y fue un tema muy difícil porque el factor principal fue la sensibilidad,
y uno siempre tiene que tener carisma para ser sensible, fácil de explicar y de comprender, porque hubieron muchos compañeros que hasta incluso renunciaron a sus puestos de trabajo alegando, esto no es para mí, yo necesito el aula, esto no es para mí, yo no puedo dar clases desde una computadora, menos en mi casa de habitación. Y hubo gente que reaccionó al cambio, porque tenemos que ser conscientes de que la reacción al cambio es un fenómeno normal cuando se nos da un macro cambio. Además, doctor Lambert, recuerdo cuando estudiábamos en IIU, que los primeros seminarios que yo llevé, un libro que me marcó mucho fue el tiempo fractal de Greg Braden y lo que fue el método cuántico, ¿verdad? Y cuando uno habla del método cuántico, es un libro que yo recomiendo mucho de Erwin Laszlo, me dejó una gran enseñanza de que los macrocambios son aquellos estados de transición que nos obligan a ser mejores y que tenemos que tomar conciencia de que el macrocambio nos obliga a que tenemos que repensar las cosas. Al final, en buena hora que la mayor parte de compañeros, por lo menos en un 85%, el 100% que teníamos en el lugar de trabajo, tomaron conciencia de que había que implementar la plataforma. En una semana la implementamos y aquí estamos hoy contando la historia, pero es lo más difícil, ser sensible y convencer a la gente. Entonces viene un tema que la capacitación y estar repitiendo las cosas constantemente para que el colega se pueda involucrar y ser muy gráfico para decir las cosas. Por eso yo creo en la asertividad, que uno tiene que ser de esquemas. Cuando uno se orienta a las personas que son de esquemas o ideas, presentar en esquemas y en ideas las cosas y gráficamente para que la gente se involucre y también cómo enseñarles a hacer las cosas, porque es igual como cuando le enseñamos a nuestros niños o niñas cómo aprender los primeros años de formación con las operaciones básicas. Y es eso, sensibilidad, ser agente de cambio. Yo tengo una pregunta. Claro, doctor. Aquí estamos en una nueva cultura y la gente no se puede abrazar tanto, no se puede besar tanto como antes. La cultura está cambiando y no vamos a sentir como corazón a corazón, piel a piel con los demás, porque una pandemia. ¿Usted piensa que el materialismo va a crecer o no con esta situación? ¿Que la gente se pone más materialista para compensar así? ¿Qué piensa usted? Doctor Lambert, viera qué bonito porque yo aquí he visto que se nos han dado muchas situaciones dentro de este material de lo que ha sido el no contacto. ¿Y qué cosas hemos visto con la cuestión pandémica? Ya he notado en ciertas burbujas sociales, en ciertas familias, lo que ha sido el tema de el valor de lo que es la familia, el valor de lo que es preservar la naturaleza, el valor de lo que es preservar los recursos dinerarios, no despilfarrarlos de una manera irracional, el valor de lo que es conservar nuestros recursos naturales. Y aquí en Costa Rica hemos visto cosas muy asombrosas de que el costarricense tiene algo y lo destaco con orgullo, con mucha pasión. Nosotros somos personas que cuando se nos da una situación de estas nos hace reflexionar y ahora hemos visto que si no tenemos contacto con la gente, por lo menos llamar por teléfono, por lo menos un mensajito por estas vías de WhatsApp, estas vías de Instagram. Con las fiestas navideñas fue un tema muy duro, entre familias tuvieron que hacer Zooms o Teams para poder compartir virtualmente lo que son brindis navideños, desearse lo mejor y esto nos ha generado un encuentro de que ahora valoramos más el tiempo, la calidad de vida, ya no era como hasta hace poco con la anterior situación de que las personas se han vuelto más espirituales. Ahora el tema de lo que es la meditación, el yoga, lo que es la parte también religiosa, conectarse en redes sociales con el tema este de los diferentes credos o pensamientos religiosos, ha hecho que la gente virtualmente se esté acercando y esté compartiendo cosas. Entonces, viera qué bonito ha sido esto, porque bueno, en nuestro país ha sido toda una referencia de que nosotros hemos visto esto como esa situación de aprender a convivir con nosotros. Hasta hace poco estábamos acostumbrados a correr, el trabajo, las presas, las llegadas a la empresa, la universidad, y hoy en día es hablar más de la vida desde el punto de vista de equilibrio. Por ejemplo, yo puedo tomar el caso con mi familia, yo comparto mucho con los míos, comparto con mis padres, comparto con mi hermano, comparto con mis tíos, y ahora lo que hacemos es hasta ver el tema de conversar cómo era la vida en tiempos de antaño, cómo es la vida hoy en día,
cómo es el tema de qué cosas nos pueden servir para mejorar, qué aspectos podemos comprender de una mejor manera. Y vieran qué bonito porque esto nos ha hecho ver hasta incluso en el modo virtual, también compartir brindis, compartir actividades de buenos deseos y nos ha hecho entender, es que tenemos que tener equilibrio y es que con esta nueva situación no solo va a ser el tema de salud, sino que vamos a ver el tema de la solidaridad, el tema del amor, el tema de la espiritualidad, el tema de la convivencia familiar directa, las burbujas sociales y el tema de poder ayudar a otros hermanos. Lo digo porque nosotros en Costa Rica hemos visto que hay dos situaciones. Ahora que decía la compañera, el compañero lo de los estratos sociales, la gente que no tiene estudio y la gente que posee estudio, con los que no tienen estudio es un tema muy duro porque no tienen un sistema de cargas sociales, de seguro, un salario que los pueda ayudar a salir adelante y muchos de nosotros hemos tenido que tomar la iniciativa hasta de ayudarlos en ese tema, de poder darles algún diario, alguna comidita, de poder ver con qué familiares tenemos esa situación, qué tipo de solidaridad le podemos brindar y nos ha abierto la mente a que ahora la familia es el motor fundamental de esta sociedad. Una pregunta de Melva, Dr. Max. Su perspectiva de éxito es atinada. Gracias por compartir sus experiencias. Solamente un comentario. ¿Quiere responder? Doctor Lamer, con todo gusto. Bueno, no sé si Melba aquí es un nombre femenino o masculino, pero bueno, le respondo aquí a la persona. Claro, no solo es ese concepto de que yo les dé a ustedes una perspectiva de mis experiencias, sino que yo quiero hoy ser o soy una persona que quiere darles a todos ustedes tips, búsquedas de cómo hacer las cosas mejor cada día. No soy la verdad absoluta, pero soy una persona que me encanta ver la superación desde diferentes puntos de vista. Y hoy ustedes están para eso aquí, hoy ustedes son parte de nuestra comunidad de IAYU para ser agentes generadores de cambio, agentes que quieren hacer las cosas bien, agentes que son de soluciones. Una vez decía el legendario Platón, cuando fundó la academia, el liceo en la antigua Grecia, que nadie entre aquí si no sabe de geometría. Hoy dice Max Sequeira, que nadie entre a esta sala si no me da una solución. Hay unas personas escribiendo. Melva dice gracias. Con todo gusto. Entonces, por mientras, otra pregunta. Claro, doctor. Del campo rural. ¿Hay una diferencia entre la gente que vive en la ciudad y la gente que vive en el campo durante la pandemia? Viera que lo cuento de una manera bonita y anecdótica, viera que sí, porque ha sido un tema muy interesante. En la ciudad se está acostumbrado a un ritmo bastante acelerado, a un ritmo de agenda, a un ritmo de que yo me desplazo solo para mis actividades y que se perdía la perspectiva de ser humano. En el campo, la gente sí se ha enfrentado a ciertos fenómenos como la parte muchas veces de lo que es el crecimiento económico, el mejoramiento, pero ahora han visto que con productos de la tierra han podido salir adelante y han visto la perspectiva incluso y los comparten. Viera qué interesante, doctor Lambert, porque nos hemos encontrado comunidades rurales en Costa Rica en donde la misma gente que produce sus propios productos, como por ejemplo el maíz, la parte de tiquisque, tubérculos como la yuca, parte plata, el plátano, lo que decimos el banano, además de producirlos para su propia familia, los están compartiendo con personas de alrededor que también producen otros productos, entonces se están formando importantes comunidades de
autoabastecimiento. Y era qué bonito porque esto nos ha enseñado que también la gente de campo ha sabido aprovechar los elementos de la tierra para poder jugar con eso, incluso hasta la parte medicinal. No se recurrió a la medicina alopática, sino que se ha recurrido a la medicina natural con elementos como la artemisa, la hierbabuena, la menta, el zacate limón, y eso ha sido interesante hasta para combatir cuestiones como las gripes, y así han sabido aprovechar elementos de la tierra para poder salir adelante. Y más que somos un país muy rico en boscosidad y biodiversidad, eh, interesante dentro de este aspecto y cómo eso nos ha ayudado a nosotros también a sobrevivir a esta situación, porque yo no voy aquí a tapar el sol con un dedo en decir que sí hay gente que contagiada con COVID, claro que hemos tenido gente, y lo digo, yo en mi familia he tenido familiares míos con el COVID, y eso nos ha enseñado a tener medidas de aislamiento, pero no de pánico, evitar el pánico también, pero cómo saber ayudarnos unos a otros. Gracias por brindarnos más de su tiempo, doctor Cascante. Me siento más bien muy honrado que usted siempre me esté dando esa gran motivación y siempre con AIU ha sido algo muy lindo porque no solo fue la universidad que me ha hecho crecer como hoy ser humano y estar acá a nivel internacional, sino que me han hecho pensar como un agente generador de cambio, una persona que hace las cosas de una manera diferente y que me ha dado una perspectiva de vida bastante fuerte y que me siento honrado de ser uno de sus hijos. Usted habla con una claridad increíble y con las ideas y experiencias. Sí, nos encanta su presentación. Y ahora vamos a la próxima ponente, pero doctor Max Cascante, realmente queremos agradecer su presentación. Usted Me siento siempre agrega algo muy especial en la energía y las ideas y la motivación. Gracias, muchísimas gracias. doctor Lambert. Yo conozco Costa Rica, entonces es un país muy bonito. Me siento muy honrado que hable bien de mi país. Algún día, cuando usted quiera venir acá, lo estamos esperando gustosamente, lo podemos llevar a conocer más lugares. Aquí hay mucho lugar por conocer en nuestro país y cuenta aquí con un gran amigo y más que un amigo, una persona que le tiene los brazos abiertos, y a nuestra querida comunidad de Ayú me siento no solo muy honrado, sino que muy halagado de hoy estar con ustedes, a nuestros queridos participantes también. Les deseo lo mejor en este 2021, que sea de éxito, de prosperidad, que cada uno de ustedes, su familia, sea protegida bajo la sangre del Padre Celestial. Y hoy no me voy sin antes despedirme con una de nuestras identificativas frases que siempre me ha gustado y nos ha caracterizado. Et veritas liberavit vos, y la verdad os hará libres. Y hoy les dejo esa gran enseñanza a toda nuestra gran comunidad. De verdad que somos grandes, somos especiales, únicos, irrepetibles, y bendiciones. Gracias, doctor Max. Ahora hay preguntas y comentarios y usted se puede quedar un poco más para Sí, responder y conversar con la gente en chat. sí, claro, Gracias. mucho gusto. Y un placer y bendiciones a toda nuestra comunidad.